quiero iniciar con esto. I would like to start with ¿Cuántas veces nosotros, usted, en su niñez, escuchó esta frase? How many Sorry. how many times in your childhood you listen to this phrase? Vamos a comer comida de campeones. We're gonna eat champ food. ¿Cuántos escucharon esa frase? Comida de campeones. How many heard the phrase champion food? O por ejemplo, la gente decía, esto es lo que comen los verdaderos campeones. Or people would say, this is what true champions eat. Y le salían con un cereal, And then they'll come up with some cereals, con una leche con chocolate, some milk with chocolate. que hoy en día nos damos cuenta que todo es veneno, That today we realize it's all poison. todo es azúcar, It's all sugar. pero era comida de campeones. But before it was champions Ahora food. los campeones estamos todos gordos, Now the champions are all fat, pero somos campeones. but we're champions. Bueno, esa es una frase que siempre se ha utilizado. That's a phrase that is always being utilized. Y sí existe comida de campeones. And yes, there is food of champions. Los mismos deportistas, The sports players, ellos comen comida de campeones. they eat food of O champions. sea, no comen cualquier cosa. So they don't eat just anything. Yo me acuerdo estando en Cuba en el año 95 I remember being in Cuba in 1995. y resulta, sí, 85 no, porque me estás haciendo muy viejo. 95. Oye, chico, cálmate, Oye, chico. Y estaba en el año 95 I was in 95, y yo sabía la crisis que había. and I knew the crisis that there was. Podía ver a mi familia comiendo más o menos, I could see my family eating so-so. pero tengo un primo But I have a cousin que él trabajaba en un equipo profesional de béisbol that he used to work at a baseball professional team. y me llevó al estadio. And he took me to the stadium. Entré a donde estaban los jugadores I entered where the professional players were. y no eran igual que los demás cubanos. And they were not the same as the regular Eran Cubans. altos, fornidos, o sea, They're- eran otras personas. They were tall, they were strong, they were, another breed. Bien alimentados. Were very well fed. Y cuando llegó la hora del almuerzo, And when the lunchtime comes, me invitaron todos los jugadores they invited me, all the players. y comieron una comida bien nutritiva, abundante. And they ate a very nutritious and abundant food. Y yo dije, estos no comen igual que los demás. And I'm like, these people are not eating the same stuff that the rest are eating. Claro, porque eran deportistas. Of course, because they were sports players. Comían comida de campeones. They were eating champion Y por food. eso tenían el cuerpo que tenían. That's why they had the body that they had. Jesús, Jesus, él mismo comía comida de campeones. he also ate food of champions. Jesús mismo le dijo a sus discípulos, Jesus told his disciples, mi comida my food es hacer la voluntad de mi Padre. is to do God's will. Era una expresión, It was an expression, un mensaje que Jesús le quería dar a sus discípulos. a message that Jesus wanted to give his disciples. De la misma manera que ustedes andan preocupados por ir a comer su comida, por ir a buscar los 3 tiempos de comida, The same way that you were worried about looking for your 3 times of food at the day, for the day, asimismo Jesús the same way Jesus, era siempre intencional he was always intentional porque su vida because his life giraba was surrounded, alrededor de aquello was around that which que lo mantenía cerca del Padre. kept him close to the Y Father. es por eso que he llamado mi mensaje comida de campeones. That's why I have called the message food of champions. ¿Por qué? Porque el estilo de vida que Jesús tenía Because the lifestyle that Jesus had le aseguraba el camino al éxito. assured to him the way to success. Todo lo que él emprendía Everything that he started, lo hacía con éxito. he succeeded at it ¿Por qué? Porque él venía al Padre. because he would go to the Father. Todo lo hacía para estar cerca del Padre. Everything he would do to be close to the Por Father. eso decía, mi comida, decía Jesús, That's why Jesus would say, my food hacer la voluntad de mi Padre. is to do my Father's will. It's not that Jesus didn't eat. No era que Cristo lo comía. Más bien, los fariseos decían que él era un glotón. The Pharisees would say that he would eat too much. Él comía. He Los ate. discípulos comían con él The disciples would eat with him. y comían bien. And they ate well. Él tuvo su tiempo de ayuno, He also had his time of fasting. 40 días de ayuno. 40 days of fasting. Y el resto del tiempo, And the rest of the time, si ayunó, no lo sé, if he
he would fast, we don't know. Pero lo que sí sé But what I do know es que sí comía. is that he did eat, ¿Me entiende? right? Pero el asunto es que él hacía entender a sus discípulos But the issue is that he would make his disciples que understand su vida that his life era planeada, was planned, su tiempo his time era enfocado was focused en siempre buscar estar cerca del Padre. in always search to be close to the Father. Y esa era la comida del campeón Jesús. And that was the food of the champion Ahora, Jesus. ¿dónde encontraba Jesús ese alimento? Now, where would Jesus find that food? En dos cosas. In two things. Dos cosas que al hacerlas se desataban más cosas. Two things that when he would do them, well, something else will release. Number one, Número uno, prayer. oración. Oración. Prayer. La comida de Jesús empezaba con oración. Jesus' food would start with prayer. Él se alimentaba de oración. He would feed himself with prayer. La segunda, The second, meditación de la ley o de la Torá o la palabra. meditation of the law, the Torah, or the word. Jesús se alimentaba, esa era la comida de Jesús, Jesus would feed himself, que lo sustentaba, that was sustaining que him, le daba la that capacidad, would give him the capacity, el poder, the power, la inteligencia, the intelligence, la sabiduría the wisdom, y toda la unción and the anointing para que le fuera bien. so that he can do well. Un campeón A es champion aquel que siempre está en primer lugar. is one that is always in first place. Entonces Jesús, So Jesus, por medio de la oración through prayer y por medio de la meditación en la palabra, and through the meditation of the word, él era capaz he was able de tener éxito en todo lo que él emprendía. to be successful in everything that he started, Y poderoso. and powerful. ¿Por qué? Why? Porque su vida giraba alrededor de ello. Because his life was around it. Es más, él planeaba estar en un lugar o en otro lugar He would plan to be in a place or another place donde él tuviera un espacio para estar solamente con el Padre. where he would have a space to be by himself with the Father. Es cierto, estaba con la gente, Well, that is true. He was always with the people, pero la prioridad de él era lo siguiente: but the priority that he had was buscar un lugar donde él se pudiera apartar siempre. to search for a place where he could set apart. Si iba para el mar de Galilea, If he would go to the Galilee Sea, ¿por qué lo hacía? why would he do it? Lo primero que le decía a los discípulos: consígame esa barca que está ahí, The first thing that he would tell his disciples is, hey, get me that boat over there para estar con la gente, to be with the people, pero tener la capacidad de apartarse cuando fuese necesario, but have the capacity to step away if it was necessary, para poder recibir del Padre lo que tenía que recibir. to be able to receive from the Father what he needed to receive. En otras palabras, amada iglesia, In other words, beloved church, la vida de Jesús Jesus' life giraba would surround y gravitaba and gravitated alrededor de tener espacio primeramente para esas dos cosas. around having the space to do primarily those two things. Asimismo era Daniel. The same way was Daniel. ¿Sí se acuerdan de Daniel? Do you remember Daniel? Daniel fue uno de esos campeones He was one of those champions que fue llevado cautivo a Babilonia that he was taken captive to Babylon, y fue llevado al palacio del rey Darío. and he was taken Perdón, to fue llevado a Nabucodonosor. he was taken to the palace of Nabucodonosor. Y usted conoce la historia con Nabucodonosor y con Belsasar y etcétera, etcétera. You know the story with Nabucodonosor and Belshazzar and etc. Interesantemente, Interesting enough, Daniel era descendiente de la tribu de Judá. Daniel was a descendant of the tribe of Judah. Jesús era descendiente de la tribu de Judá. Jesus was a descendant of the tribe of Judah. O sea, ellos sabían adorar, They knew how to worship. ellos sabían rendirse. They knew how to Entonces, surrender. en el libro de Daniel, en el capítulo 1, In the book of Daniel, chapter 1, dice la palabra que Daniel era un joven sano, the word says that Daniel was a healthy man, fuerte strong, y muy bien parecido, and very good looking. así como su pastor. Like your pastor. Exacto, vos tenés que, así como yo. No, así como todos nosotros. Like all of us. Amén. Porque Alright. el corazón alegre hermosea el rostro. Because the joyful heart makes your face prettier.
There we go. Pero usted tiene corazón amargado, su rostro va a ser feo. But if you amargado. have a bitter heart, well, you're going to have a Ahí está la belleza. ugly face. Entonces, Daniel, la palabra dice en el capítulo 1 que fue instruido en las ramas del saber. So on the word says that Daniel was instructed on the branches of knowledge. Dice que fue dotado de conocimiento, de todo conocimiento, de buen juicio para ser apto He had a double portion of knowledge to know what to do and how to do it and when to do it. y para servir en el palacio del rey. And to serve in the palace of the king. O sea, ellos fueron seleccionados junto con Sadrach, Mesach y Abednego, fueron seleccionados entre otros jóvenes más. They were selected amongst many young men, Shadrach, Meshach, and Abednego, Para poder ser servidores del rey. to be able to be servants of the king. Entonces tenían que ser bien educados, So they had to be very well educated, bien entrenados, very well trained, pero también el rey se aseguraba que estuvieran sanos, but also the king would make sure that they were healthy, que estuvieran fuertes that they were strong, y que fueran bien parecidos, bien elegantes. and also well elegant and well, good looking. Entonces, y acuérdese de Esther, Remember Esther? lo mismo pasó. The same thing happened to her. Los reyes hacían eso, Kings would do that. reclutaban personas, They recruited las people. preparaban, They would prepare them. les daban de comer muy buena comida. They would give them good food. Entonces, ¿qué pasó? So what happened? Que el rey le asignó de la mejor comida, o sea, la comida del rey, a esos jóvenes That the king assigned the best food to those young men y de su vino. and of his wine. Y esto fue por 3 años And this was for 3 years. que debían ser entrenados That they had to be trained para poder algún día servir al rey. to one day be able to serve the Pero king. ¿qué dice la palabra? Que Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey. But the word says that Daniel decided not to contaminate himself with the food and that wine from the king. Usted conoce la historia, solo comió vegetales y agua. Do you know the story? He only ate vegetables and water, Y el Señor lo mantuvo and the Lord sustained him mejor que los demás. better than the rest. Y mire que por él decir, no quiero contaminarme con esto, And listen, for by him saying, I don't want to get contaminated with this, a causa de eso, because of that, Dios le dio una capacidad excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura. God gave him an incredible capacity to understand all aspects of literature, Sabiduría wisdom, y capacidad de interpretar el significado de las visiones y los sueños. and the capacity to interpret the meaning of visions and dreams. Es más, el rey encontró a Daniel y a estos 3 jóvenes 10 veces más sabios y más inteligentes que todos los demás jóvenes alumnos. The king found these 3 young men 10 times more wiser and well capacitated than everybody else. En esta semana In this week, estaba viendo un reportaje I was looking at reporting en donde un periodista muy famoso de aquí de Estados Unidos, when he reported that is very famous in the o U.S. sea, tanto así que tenía hasta 500, sí, creo que 500 millones de vistas en muchas de sus cosas. He has around 500 million views on all of his videos. Y se llama Tucker Carlson. Oh yeah, Tucker Carlson. Yes, that's his name. Y resulta que él estaba hablando con otro hombre, entrevistándolo, He was talking to another man, interviewing him, y estaban hablando acerca de cómo están los tiempos hoy día en el mundo y sobre todo en este país. and he was talking about how things are in the world right now in this country. Cómo están las cosas volviéndose locas, que dice, esto parece que es el fin del mundo. And how everything is going crazy. Like he says, like this seems like the end of the world. Pero me llamó la atención que él se refería a todo este caos But it caught my attention that he was referring to y all this decía, chaos. los movimientos que hay en este tiempo, The movements that we have at this time, las agendas humanas que hay en este tiempo, the human agendas for these times, dicen, son movimientos supuestamente humanos there are movements that are supposedly human para los humanos, for humans, pero en realidad, decía él, but in reality, escucha, está hablando una persona que no es cristiana,
A person that is not Christian is the one Un talking. periodista muy reconocido. A reporter that is very well known. Y él se está dando cuenta de algo. And he's realizing something. Que dice, estos movimientos humanos That it says that these human movements que son en contra del mismo ser humano. are against the human beings. Dice, ¿cuándo ustedes han visto When have you seen los perros dogs juntándose todos, getting all together, organizándose organizing themselves para dañarse a ellos mismos? to hurt each other? Nunca. Never. Está en su naturaleza It's in their nature preservar la raza to preserve the y breed continuar. and to continue. Dice, pero es que los perros, los animales, cualquier animal, But the animals, any animals, son naturales, they're natural. seres naturales. They're natural beings. Pero dijo, pero entiendo ahora But now I understand que el ser humano, el hombre, that human being dice, no solamente es natural, is not only natural, sino que también sobrenatural. but it's also Y dijo supernatural. estas palabras, And he said these words. entonces pienso So I think que lo sobrenatural del hombre that the supernatural of es lo man que está oponiéndose a lo natural, is what is opposing to the natural, al grado que está dañándose a sí mismo. to the degree that is hurting itself. Y esto me marcó tanto And that marked me so much porque dijo, hay tanta fuerza de maldad espiritual because he said there is such a strong force of wickedness in the spiritual que está dañando al ser humano that is hurting the human beings en el área in sobrenatural the supernatural area con el fin de extinguirla. with the end of extinguishing them. Y después de decir esto, And after saying this, mencionó he mentioned que cuando él era joven, that when he was a young man, dice que él miraba a los cristianos he would look at Christians como gente supersticiosa, as superstitious, loca, like crazy, gente vergonzosa. shameful. Él usó estas palabras. He used these Es words. el concepto mío de los cristianos en aquel tiempo The concept that I had of Christians at that time, era, esta gente está loca, these people are crazy, esta gente es supersticiosa. superstitious. Cuando hablan de esas cosas del futuro, When they talk about the future stuff, cuando hablan de esas cosas que van a pasar. when they talk about the things that are going to happen. Y dice, sí, tengo que reconocer que siempre han sido gente muy buena. And I do have to recognize that they have always been good people. Y esto me recordó a un famoso millonario en este país, And this reminded me to a famous millionaire que la in this mayoría country conoce, that most of us know, Elon Musk, Elon Musk, que dijo, yo creo en los principios de Jesucristo y de la Biblia y de los cristianos. I believe in the principles of Jesus and the Christians. Es lo mejor que puede haber para un ser humano. It's the best thing that a human being can have. Él dice, yo vivo esos principios He says, I live those principles y me va bien. and I do well. Lastimosamente no ha hecho a Jesús su Salvador y Señor. Sadly, he hasn't accepted Jesus as his Lord. Lo que está sucediendo en este tiempo What is happening in this es que time cada vez más is that each time more, personas reconocidas, people that are recognized, influyentes, influencers, están dándose cuenta they are realizing que los cristianos that Christians no estábamos locos, were not crazy, que no éramos gente rara, that we were not weird people, que éramos gente sabia. that we were ¿Y wise. sabe qué dijo Tucker Carlson? You know what Tucker Carlson said? Eso es lo que yo pensaba antes de que ellos eran locos y todo eso. That's what I used to think, that they were crazy. Y dijo estas palabras, That he pero said, hoy tengo but- que reconocer But today I have to que recognize en medio de este caos, that in the middle of this chaos, en medio de todo lo que está pasando, in the midst of everything happening, son la gente más sabia de la tierra. are the people that are the wisest on earth. Yo quedé con la boca abierta And I have my mouth open porque estoy escuchándolo cada vez más. because I'm listening to it Los more and more. cristianos son la gente más sabia de la tierra Christians are wise people on earth. y ellos no se asombran de lo que está pasando. And they're not surprised for what's happening. No entran en shock ni temor por lo que va a pasar. They don't get in shock or fear for what's about to happen ¿Por qué? Dijo él, porque ellos sí lo entienden. because they understand it. Ellos ya saben lo que viene. They know what's ahead. Y el punto, dijo él, es que me equivoqué. And the point is that I made a mistake. No puedo creer, dijo, que al final cuando las cosas pongan intensas, I
cannot believe that at the end when things get intense, que es ya, dijo él, that is now, los cristianos, la gente que cree en la Biblia, the people that believe in the Bible son los únicos con sabiduría are the only ones with the wisdom que entienden lo que realmente está pasando en este mundo, dijo. that understand what's really going on in this world. Y por esa razón, And for that reason, esa gente es la más sabia de la tierra. they are the wisest people on earth. Iglesia amada, Beloved church, cuando tú entiendes que lo que está pasando en esta tierra when you understand that what's happening on earth y que nada te toma por sorpresa, and nothing takes you by surprise, porque ahora entiendes los tiempos, because now you understand times, entonces eres la gente más sabia de la tierra. then you become the wisest people on earth. ¿Cuál es el problema? What's the issue? Que muchos cristianos no se dan cuenta de lo que está pasando, ni siquiera saben lo que viene. That many Christians don't know what's going on. They don't even know what's ahead. Como el mensaje anterior, Like the previous message. no nos estamos interesando por ver lo que está pasando y los tiempos que estamos viviendo hoy. We're not really paying attention to the times that we're living or what's happening. Y que el rapto está cerca. And that the rapture is close. Y por eso vivimos como gente ingenua e insensata en esta vida. That's why we live like naive people. No puedes vivir más así. You cannot live like Tú that. tienes la palabra, You have the word. tienes el Espíritu Santo, You have the Holy Spirit. tienes las herramientas correctas, You have the right tools. la oración. Prayer. Porque ahí en la oración es donde Dios te revela cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Because in prayer is when God reveals things that eyes have not seen or ears have heard or haven't even thought. Y en la palabra, And in the word, el Señor te revela los tiempos y lo que viene. the Lord reveals to you the times that we're living and what is ahead. Por eso Jesús dijo, como ladrón en la noche vendré, That's what Jesus said, like a thief at night. I pero will no come. para los hijos de Dios. But not for the sons. Porque el Hijo de Dios, Because the Son of God, lleno del Espíritu Santo, filled with the Holy Spirit, interesado en la palabra, interested in the word, va a estar alerta, is going to be alert, pendiente pending, y gozándose, and rejoicing. no entrando en pánico Not going into panic. porque dicen que viene recesión, Because recession is coming. porque vienen cosas peores para este mundo, Because ugly things are coming for the porque world. eso solo es señal de que el Señor está pronto por venir por su iglesia. Because that is only a sign that the Lord is soon to Y come la for His gente church. de este mundo no entiende eso. And the people from the world doesn't Y understand por that. eso tú y yo podemos That's why you and I can tener la paz que sobrepasa todo entendimiento have the peace that surpasses all y understanding. no dejar que el caos nos domine. And don't let chaos dominate us. Por esa razón, así mismo era Daniel en aquellos tiempos. That's how Daniel was at those times. Y ese mismo puede ser tú también. And that same person can be you as well. 10 veces más sabio, 10 times more wiser. 10 veces más influyente, 10 times more 10 influence. veces más inteligente 10 times smarter. en tu trabajo, At your job, en tu familia, in your family, en la escuela at school, y en todo lugar. and everywhere else. Porque tienes al Espíritu Santo de Dios en tu vida. Because you have the Holy Spirit of God in Porque your tienes life. la palabra de Dios en tu vida. Because we have the Word of God in our life. ¿Qué más quieres? What else do you want? Y entonces, ¿por qué no estás experimentando eso? So why are we not experiencing this? Ahí está disponible para ti. It's available for you. Que tu comida sea hacer la voluntad del Padre. Let your food be to do God's will. Entonces, escucha, So lo que está sucediendo en este mundo what's happening in this world es antinatural, is anti-natural, es anti-Dios, anti-God, antidiseño anti-design. y al mismo tiempo, ¿por qué no decirlo? At the same time, why not say it? Es el mismo espíritu del anticristo. It's the same spirit of the Antichrist. Y solamente la gente de las escrituras, And only the people of the scriptures, el pueblo del libro, the people of the book, escucha, listen. ¿por qué digo estas dos frases? Why do I say these two phrases? ¿Sabes cómo nos identifican, cómo nos llama el Corán a nosotros? Do you know how the Quran calls us? ¿Cómo llaman los musulmanes a los cristianos? How Muslims call Porque Christians? en el Corán está escrito acerca de los cristianos. Because in the Quran they wrote about Christians. Dice la gente de las escrituras.
They call us the people of the scriptures, el pueblo del libro. the people of the book. Y hay una parte en el Corán And there's a part on the Quran donde dice, si tienes duda acerca de estas cosas that it says, if you have doubts about these o things preguntas, or questions, dice, ve al pueblo, a la gente de las escrituras. it says, go to the people of the O scriptures. sea que aún el Mahoma, So even Muhammad, él mismo decía he yo would say, reconozco I que al recognize final aquellos, el pueblo de la escritura del libro, that at the end the people of the diga scriptures, conmigo, ese soy yo, that say with me, that's me, son los que tienen la respuesta, are the ones that have the son los que answers, tienen la sabiduría. are the ones that have the wisdom. Por eso es importante That's why it's important que la palabra that the word sea arraigada en tu vida, can make roots in your life. porque el Señor te da sabiduría sobrenatural Because it gives you supernatural wisdom para todo tipo de cosas, for all kinds of things. negocios, Businesses, familia, family, consejos, advice, resolver un problema técnico. solve a technical issue. La palabra te lo da todo. The word gives you everything. Daniel capítulo 6. Daniel chapter 6. Váyase conmigo a Daniel capítulo 6. Go with me to chapter 6 of Daniel. Dice la palabra en el capítulo 6, en el versículo 1, The word says in chapter 6 verse 1 que Darío, el rey Darío, that the king Darius había llamado a 120 hombres had called 120 people para que ellos estuvieran sobre 120 provincias. for them to be over 120 provinces. O sea, son 120 gobernantes que él puso So 120 governors para que estuvieran viendo las 120 provincias de su reino. to oversee the 120 provinces of his kingdom. Y asimismo en el versículo 2 So in verse 2, dice que escogió a 3 administradores he chose 3 administrators para que sobrevieran to oversee o supervisaran or supervise a esos 120 gobernantes o, No. gobernadores. those 120 governors. ¿Y cuál era el objetivo de él al hacer esto? What was his objective of doing Para that? que se asegurara y se protegieran los intereses del rey. For the interest of the king to be secure and protected. Dentro de esos 3 administradores que supervisaban a los 120 Amongst those 3 supervisors that would supervise those 120, estaba Daniel. it was Daniel. Estaba Daniel. There was Daniel. Versículo 3 Verse 3. dice, pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes de ponerlo al frente del gobierno de todo el imperio. Now Daniel so distinguished himself among the administrators and the satraps by his exceptional qualities that the king planned to set him over the whole kingdom. Escuchen el nombre de Jesús. Listen, Jesus. Tú no necesitas autopromoverte, You don't need to auto-promote yourself, autoanunciarte auto-announce yourself, para que te consideren para una posición más importante. for them to have you consider for a position that is important. Usted no necesita eso. You don't need that. El apóstol Pablo, que dice The apostle Paul said, somos cartas abiertas, says that we are open letters, cartas leídas. read letters. Usted no necesita hablar por sí mismo. You don't need to speak for you. Su testimonio, Your el testimony, Espíritu Santo en su vida, the Holy Spirit in la your life, sabiduría en su wisdom in your life, voz God in se your life encarga de promoverte will make sure to y promote you ponerte en el corazón de personas de influencia and place you in the hearts of people of para que influence ocupes puestos importantes to occupy important places como Daniel, like Daniel, como David, like David, como Esther like Esther, y muchos más. and many others. Ninguno de estos se promovió. None of them auto-promoted themselves. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? What did they do? Tener intencionalidad en su relación con Dios. To be intentional on their relationship with the Lord. Él estaba interesado en lo que el rey estaba interesado. They were interested in what the king was He interested. was interested. He was interested. ¿Y cuál era el interés del rey Darío? And what was the interest of the king Darius? Proteger sus intereses. To protect his interests. Él sabía para qué estaba ahí. He knew why he was there. Entonces no estaba para proteger los intereses del mismo. So he wasn't there to protect his own interest. Y entonces, versículo 4. So verse 4, Siempre que tú tienes la unción de Dios,
Every time that you have God's anointing, siempre que tú decides buscar más del Señor every time that you decide to seek more from the Lord y recibir de su sabiduría, and to receive from His wisdom, vas a causar celos, you're going to cause jealousy. vas a causar problemas. You're going to cause some issues. No porque tú eres un causador de problemas, Not because you're a troublemaker, pero porque el mismo Dios en tu vida but because the God that is in your life hace que gente se enoje porque sonríes. will make people get angry because you're smiling. Gente que se enoja porque eres demasiado fiel en tu trabajo. People that get mad because you're too faithful at your Este job. tipo es un sapo, dicen. This guy is a frog, No. Bueno, hay otro término para a toad. sí, You're a pero toad. en inglés para alguien que le anda lamiendo las botas. You're a, oh yeah, Hay un término, pero no lo voy a usar. right. Entonces, So, dice el versículo 4. verse 4. Vamos a leerlo. Entonces los demás administradores, o sea, los dos otros, más los 120 funcionarios, So the 2 administrators plus the 120 governors comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. They tried to find grounds for charges against Daniel in his conduct of government affairs, but they were unable to do so. They could find no corruption in him because he was trustworthy and neither corrupt nor negligent. Somos de este mundo, pero vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. We live in this world, but we're not from this world. Cuando tú estás más espiritualizado, When you are more spiritualized menos carnal, and less carnal, la gente no va a entender por qué tú actúas como actúas. people won't understand why you act like ¿Por you qué do. eres tan recto? Why you're so ¿Por qué eres righteous, tan fiel? so faithful. ¿Por qué das lo mejor? Why do you give your best? Nos estás arruinando a todos el trabajo aquí. When you're ruining the job for everybody else, Tenés que ser lento igual que nosotros. you're gonna be slow like Hacer las us. cosas a medias igual que You're gonna nosotros. do things halfway No, like us. porque a Dios le agrada que tú seas un buen empleado, seas un buen jefe, seas un buen padre, seas un buen en todo. No, because God wants you to be a good employee, a good boss, a good father, good in everything. Entonces te ganas enemigos solamente por ser bueno. So you make enemies just by being Pero good. esto no lo ganas por tus propias fuerzas, But you don't gain this by your own strength. sino que te dedicas a comer de la comida de los campeones, But you dedicate yourself to eat the food of que es champions, hacer la voluntad del Padre, which is to do the Father's que es will. buscar su presencia en oración, Search for His presence in prayer. tener una relación en oración con To Él have a relationship in prayer with y Him. en meditar la palabra día y noche. And by meditating in the Word day and night. Por eso el Señor le dijo a Josué, That's why the Lord told Joshua, medita, dice, meditate de día y de noche. day and night. No dijo, He didn't say, he never said, nunca dijo, read. lee. He never said read. Nunca dijo lee. He said meditate. He said, él dijo medita. Meditar To meditate significa que me quedo ahí y estoy rumiando, repitiendo, diciendo y repitiendo esa misma palabra todo el día hasta que esa palabra se hace carne en mí. To meditate means to stay at something and roam it like the cows do when they eat and meditate in it until they become flesh on your life and you can finally apply it to your life. Pastor, me leí la Biblia 2 veces completa en el año. Pastor, I read the Bible twice in a year, top to bottom, bottom to top. ¿Y qué hizo por ti? And what did it do for you? Nada, pero me la leí. Well, nothing, but I read it. Eso no significa nada. That doesn't mean anything. O sea, qué bueno, usted la leyó en un año, un aplauso para usted. Wow, you read it in a year. An applause. Pero es applause. posible que la Biblia le haya pasado por aquí arriba. But it's possible that the Bible just went up your head. Y esa parte donde decía, And that part what it said, perdona 70 veces 7, forgive 70 times 7, no se te quedó. it didn't stick. Necesitas volverla a leer. You need to read it again. ¿Sí me está entendiendo? You understanding? Usted necesita meditar día y noche, a veces en un versículo hasta que se le pegue. You need to meditate day and night in one verse until it sticks. Y el verbo se hizo carne And the Word became flesh. y habitó entre nosotros. And He dwelled amongst Cuando el us. verbo, la palabra de Dios, When the Word of God, tú la meditas
en la mañana, You meditated in the morning, en el desayuno, in breakfast, almuerzo, lunch, la cena, dinner, el snack, snack, la merienda, misma palabra, the same word, hasta que se te pega, until it sticks, hasta que ya la tienes adentro until it's inside of you. y la sigues declarando sobre tu vida And you declare over your y life. empieza a hacerse carne, o sea, a encarnarse, o sea, a manifestarse lo que estás declarando. And it becomes flesh. It starts to manifest on what you're talking. Entonces Cristo dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. And then the Word became flesh and He dwelled. Entonces Cristo ya no está aquí, So Jesus is no longer here no solo está aquí, or here. ahora le hace así, aquí estoy, Now He say, I'm here a través de ti. through you. ¿Sí me está entendiendo? You O sea, understanding this? ya tu carne se queda atrás Now your flesh is behind. y el Espíritu de Dios sale al frente And the Spirit of God gets y ahead manifiesta a Cristo a través de ti. and manifests Christ through you. ¿Sí me está entendiendo, iglesia? You understanding, church? Entonces, eso es lo que hacía Daniel. So that's what Daniel would do. Y por esa razón, And for that reason, por ser fiel, by being por faithful aplicar la palabra de and, Dios en su vida, and applying the Word of God in his life, comenzó a caerle gordo a los demás. he started to make enemies. ¿Y qué pasó? Dice que comenzaron a buscar una falta en él. And they started searching for some kind of fault that he had. Buscaron a ver si cometió un error en cómo conducía el gobierno. They started search for a mistake of how he ruled the government. But they could not find anything to criticize in him. Pero no encontraron nada para poder criticarlo. Nada. You hired, Hecho negocios, done business, trabajado work with, o contratado or hired a un cristiano a Christian para que te arregle el carro, to fix your car, para que te construya algo en tu en la- house. Bien, mejor darme cuenta que es cristiano It's better to realize that he's a Christian después, after, con el resultado final de su trabajo. by the end result of his job. ¿Sabe por qué critico esto? Do you know why I criticize Que lo he this? visto una y otra vez. Because I've seen it once and once again. ¿Cuál es el problema? Muchos cristianos. What's the issue with many Christians? Es que es el hermano. Él me va a entender. Oh, he's a brother. He'll understand. Es el hermano, me va a aguantar. Yo voy a llegar, porque voy a atender a los clientes, a los mundanos. Porque eso sí me van a sacar el tile, como decimos en mi país. Yeah, he's a brother. He'll understand that I gotta take care first of the people from the world because they're gonna get on me. But now he's Pero understanding. no debería ser así. It shouldn't be that way. No debería ser It así. shouldn't be that way. El mismo Pablo dijo en Gálatas capítulo 6 versículo 10. Paul said in Galatians chapter 6 verse 10. Dijo, por lo tanto, dijo, siempre que tengamos la oportunidad, Every time that you have the chance, hagamos el bien a todos. let's do good to others. En especial a los de la familia de la fe. Especially to the family of the faith. Este es hermano en Cristo, esta es hermana en Cristo, con mucho mayor razón voy a hacer mejor el trabajo y lo voy a bendecir. This is my brother, my sister in Christ. With more reason, I'm going to bless and do my job to perfection. ¿Sí o no? Right? Pero la mediocridad se mueve entre los cristianos But mediocrity moves in Christians porque confunden because they confuse la gracia
grace, la misericordia mercy de Dios of God, y piensan que también la tienen que recibir del hermano. and they think they also need to receive it from the brother. Él me va a entender. Oh, he's going to understand. Ella va a entender. Yeah, she will understand. No, hermano. No. Mayormente a los de la fe. Especially to the family Sea of faith. mejor con esa gente todavía. Be better with them. Porque ya no estás tratando con cualquier persona. Because now you're not dealing with just Estás anybody. haciendo negocio con el hijo, tu hermano, el hijo de tu papá. You're doing business with the son of your father, your Y al brother. padre le agrada que trates bien a uno de tus hermanos. And the father is pleased Amén. when you treat your brother well. Amén, sí, así es. Yes. Entonces, iglesia, So, church, como no pudieron encontrar en Daniel una falta, like they couldn't find in Daniel a fault, un error, a mistake, error cualquiera puede cometer. an error anybody can Pero make. malos manejos, malas prácticas, malas costumbres en el trabajo, But bad habits or malpractices at work, eso cambia. that changes. Y no lo pudieron encontrar en Daniel. And they couldn't find it in Daniel. Yo te digo una cosa, Let me tell you something. tú puedes ser un hijo de Dios, You can be a son of God, lleno del Espíritu Santo, filled with the Holy Spirit. oras todos los días, You can pray every day. meditas en la palabra día y noche. Meditate in the Word. El gozo del Señor es tu fortaleza The joy of the Lord is your strength. y haces excelente tu trabajo And you do your job excellent. porque eres fiel, Because you're faithful. porque eres una persona responsable Because you're a responsible y person. totalmente digno de confianza. And totally worthy of trust. Amado hermano, Beloved brother. si no te pueden atacar por tu trabajo, If they can attack you by your work, tengo que decirte que te van a atacar entonces por tu fe. let me tell you, they're going to attack you by your faith. Sí. Si no te pueden atacar por tu trabajo porque lo hiciste bien, If they cannot attack you by your job because you did it well, entonces no te desanimes so don't get discouraged ni te sorprendas or get surprised cuando te comiencen a atacar por tu fe. when they start attacking you by your faith. ¿Qué le dije al principio? What did I tell you at the beginning? Que dijo aquel hombre, los cristianos son la gente más sabia de esta tierra. That man said the Christians are the wisest people on earth. Nada los toma por sorpresa. Nothing takes them by surprise. Bueno, aquí le voy a enseñar por qué. Let me show you why. Versículo 7. Verse 7. Ok, perdón, versículo 6. Verse 6. 5, perdón. 5. Finalmente llegaron a la siguiente conclusión. Finally, they came to the last conclusion. Nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. We will never find any basis for charges against this man, Daniel, unless it is something to do with the law of his God. O sea, la gente no descansa, hermano. So people don't rest. Van a decir, ok, esta persona es muy buena en su trabajo, They're going to say, yeah, this person is very well at their job. todo lo hace bien, They do everything well. pero vamos a ver qué tal es con su fe. Let's see how they do with their faith. Y usted sabe muy bien And you know very well que hay personas que no son cristianas, that there are people that are not Christians, sobre todo Satanás, like Satan, que se conocen la Biblia that they know the y Bible, con la misma palabra and with the same word, te prueban, they test you. te prueban. They test you. Y entonces eso fue lo que hicieron ellos. So that's what they did. ¿Y qué es lo que hicieron? So what did they do? Dijeron, bueno, vamos entonces a proponerle al rey que ponga una ley Let's propose to the king to place a law que cualquiera que no adore al rey that anybody that doesn't worship the king y adore a otro Dios, and worship another God, entonces que sea lanzado al foso de los leones. then let's throw him in the pit of the lions. Que sea, let him be thrown to the den of lions. Que lo The lion's den. lancen a la fosa de los leones. Y dice que el rey no quería hacerlo, So the king didn't want to do it. pero al final, ok, dijo, está bien, que se haga así. But at the end he said, okay, yeah, let's do it. Let's do it. Y la ley decía que era por 30 días nada más. And the law was that it had to be for 30 days. Ahí dice, versículo 7, Verse 7. dice por 30 días, por los próximos 30 días. For the next 30 days. O sea, ellos dijeron, en 30 días le vamos a encontrar una falta. They say in 30 days we're going to find some fault on this man. Quiero decirte algo.
I want to tell you something. para que no te desanimes. So you don't get Si discouraged. estás pasando por un momento de prueba en tu fe, If you're going through a trial at your faith, los planes del enemigo the enemy's plan y los ataques del enemigo and the attacks of the enemy hacia tu vida y tu fe to your life and your faith, tienen un término de expiración. it has an expiration term. Tienen un término de expiración. It has an expiration Si no, term. pregúntale a Job. So if you just ask Job. Job pasó por lo mismo. He went through the same. Y la esposa le dijo, ya, maldice a Dios y muérete. And the wife was like, just curse God and A la die. esposa había que tirarla al foso de los leones. We had to throw the wife to the dens of lions. ¿Y qué pasó? Él no lo hizo. So he didn't do it. Su fe fue probada. His faith was tested. ¿Y qué pasó? And what happened? Terminó el tiempo de su prueba. The trial ended. Y Dios dijo, ahora espérate que ahora voy a rebendecirlo hasta que ustedes no pueden ni contar la bendición. And then God said, now wait, I'm going to bless this man so much that you won't be able to even count the Entonces blessings. las pruebas del enemigo hacia tu fe, porque yo sé que está siendo probado en tu fe en muchas cosas en este momento. So the test of the enemy for your faith, because I know your faith is being tried. Está siendo probado en fe, en promesas y en palabras que el Señor te ha dado y que no has visto el cumplimiento de ellas. Yes, you're being tested in faith, in promises and words that the Lord has placed over your life. Mantente firme. Remains firm. Mantente firme. Remain firm. Porque fiel es el que lo prometió. Because faithful is the one that Aleluya. promised it. Entonces, Then las bendiciones y las victorias que el Señor te da the blessings and the victories that God gives you, duran para siempre. they last forever. Versículo 10 Verse 10. dice, sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa, se arrodilló como de costumbre oiga bien, como de costumbre en la habitación. Listen, as he used to, like as custom, he was accustomed to do. Oh, now when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room where the windows opened toward Jerusalem. Y dice, sin embargo, cuando Daniel oyó, dice que se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. 3 times a day he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God just as he had done before. Escuchen el nombre de Jesús. Listen in Jesus' name. Dice, Daniel He says Daniel no se asustó, wasn't scared. no salió corriendo como loco. He didn't run away like crazy. No fue a orar porque pasaban estas cosas. He didn't go to pray because these things were happening. Ahora sí voy a ir a orar, ahora sí voy a buscar la presencia de Dios porque viene esta situación. Yeah, now I'm going to go to pray. Now I'm going to say God No. because this situation is coming to my life. Sí le escuchó, If you listen, como tú muchas veces escuchas malas noticias, like when you listen to the bad news, pero la palabra dice but the word says, que le digan al justo que le va a ir bien. tell the righteous that everything's going to be well for him. Dice la palabra que para nosotros no hay malas noticias. The word says that there is no bad news for us. ¿Por qué no hay malas noticias para los hijos de Dios? Why is there no bad news for the children of God? Que Él hace que todas las cosas obren para nuestro bien. Because he makes everything work for our good. Porque Él tiene un propósito siempre. Because he always has a purpose. Entonces Daniel no fue corriendo de una manera reactiva. So Daniel wasn't running like in a reactive way. Your life of prayer Tu vida de oración does not have to be reactive. no tiene que ser reactiva, It proactiva. has to be always a relationship, Tiene que ser una relación, una costumbre tuya, a custom, una relación con Dios. a relationship with Y Él lo God. hacía 3 veces al día. And he would do it 3 times a day. Como cuando tú tomas desayuno, almuerzo y cena. Like when you eat breakfast, lunch, and dinner. Tu comida Your la food, tomas el desayuno, el almuerzo y la cena. you eat breakfast, lunch, and Es dinner. una costumbre. It's a custom. Es la comida. Food. Por eso es la comida de los That's campeones. why the food of champions Tener una costumbre de buscar al Padre. is to have a custom to seek the Father. Entonces, Él no fue por correr. So he didn't go running, Él no fue asustado. scared. Él fue a buscar al Padre. He went to seek the Father. Y dice que en la planta alta oró
And he says that on the upstairs room he prayed con la ventana abierta, with the window open, viendo hacia Jerusalén. looking at Jerusalem, Porque los judíos because the Jewish, oraban they would pray siempre y todavía oran en dirección hacia Jerusalén. back in the day and today they pray towards Jerusalem O sea, en esta dirección, at this direction. oeste. West, Este es el oeste. Al este, perdón. Al east, revés. east, Este es el oeste, sí. Al este. to the east. Se ubican de esta manera y haga esto conmigo. Do this with me. Voltea a ver para allá. Face that way, face that Señor, bendice a Israel. way. Lord bless Israel. Sea la paz en Jerusalén. Let there be peace in Israel. Sea la paz dentro de sus palacios. Let there be peace among these palaces. Bendigo a tu pueblo Jerusalén. Bless your people A in tu Jerusalem. pueblo Israel, To your Señor. people of Israel. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque dice la palabra que el que bendice a Israel Because the word says that those that y el bless que Israel ama a Israel, and love Israel, el Padre lo bendice the a uno. Father will bless them too. Y yo te bendeciré a los que te bendigan, dice I la will palabra. bless those that bless you, Y maldeciré a los que te maldigan. and I will curse those that curse ¿Usted you. quiere ser bendecido? Do you want to be blessed? Siempre que ore, Every time that you pray, ve hacia el este look towards the east y ore por Jerusalén. and pray for Ore por Jerusalem. la paz de Israel. Pray for the peace of Israel. Está en la palabra. It's in the word. Entonces, ¿qué pasa? So what happens? Daniel se pone en esa posición, Daniel gets in that position, ora de esa manera. prays that way, ¿Y qué es lo que te está diciendo esta palabra? and what is this word telling you? Que el estilo de vida de That the- Daniel, The lifestyle of Daniel, el diseño de su vida the design of his life giraba alrededor de Dios, would be around God, no alrededor de él, not around him, no alrededor de su trabajo, not around his job no alrededor de su escuela, or his school no alrededor de otras cosas, or anything else, no alrededor de su esposo or her o husband, su esposa or his- o sus hijos. wife or children. Giraba alrededor de Dios. It will be around God. Te explico por qué. Let me explain why. ¿Cómo es que su ventana daba precisamente hacia Jerusalén? How was it that his window was facing Jerusalem? Él buscó habitar en una casa He searched to dwell in a house que garantizara that would guarantee una vista perfecta a perfect view hacia el pueblo de donde él venía. towards the people that he will come from. Estaba en la ley It was in the law que ellos oraran hacia esa dirección. for them to pray towards that direction. ¿Cuántos de nosotros How many of us, planeamos nuestra vida we plan our life alrededor de Dios? around God? Voy a comprar esta casa, I want to buy this house. voy a moverme para acá, I'm going to move here. voy a tomar este trabajo, I'm going to take this job. voy a emprender este I'm negocio, going to start this business. voy a casarme con esta I'm persona, going to get married with this person. voy a hacer esto, I'm going to do this, lo otro, that, de esta manera, this way, porque se acomoda a lo que Dios tiene para mi vida. because it accommodates to what God has for my life. Y ese es el problema. And that's the issue. Y después la gente dice, ¿por qué yo no veo el favor de Dios en mi vida como lo veo en fulano y sultano y mengano? So then people say, why don't I see God's favor in my life like I see it with this, and that person? Porque todo lo que tú compras, Because everything that you buy, todo lo que tú emprendes, everything that you start, todo lo que tú decides, everything that you decide, el último que se pudo acomodar en tu plan fue Dios. the last one that could accommodate in your plans was God, Cuando debería ser todo al revés. when it should be all reversed, Daniel the other way. buscó que la casa de él estuviera en esa ubicación porque él dijo, necesito una casa Daniel searched for that house looking in that direction because he said, I need a house cuya ventana esté viendo hacia mi pueblo, hacia Jerusalén, which window is facing my people, para Jerusalem, que yo pueda orar so that I can pray y ver a mi padre and see my Father 3 veces al día 3 times a day en esa dirección. towards that direction. Mire, aquí tenemos esta tremenda casa con piscina y todo. Look, we have this. Oh man, we have this house with this great pool. No la quiero. No, I don't want it. Pero vas a gastar menos. You're gonna spend less? No, yo quiero esa que está más cara, No, I want that one that's more expensive. pero está más cerca donde yo puedo adorar a mi padre. But it's closer to
where I worship my ¿Sí me está Father. entendiendo? You understanding? Entonces, la comida del campeón So the food of champions siempre te va a llevar a hacer la voluntad del Padre, a estar cerca de Él. would always take you to do the Father's will. Entonces, ¿estás tú girando alrededor de Dios o Dios alrededor de tu vida? So are you surrounding God or is God surrounding your life? ¿Estás tú planeando de esa manera? Are you planning that way? Y es por esa razón And it's for that reason que Él podía tener esa capacidad de tener esa paz that he could have that capacity to have peace y tener el favor de Dios en su vida. and to see God's favor. ¿Qué pasó? on ¿Lo his life. vieron? ¿Lo vieron? ¿Los hombres lo vieron? Orar. So the men saw him pray. Fueron al rey. They went to the king. Mira, le dijeron, aquí está tu Daniel orando a su Dios. So they told the king, listen, your Daniel is here praying to his God. Tiene que ir a la fosa de los He leones. needs to go to the den of Y lions. dice la palabra que el rey el día entero estuvo buscando la manera de que eso no pasara porque amaba tanto a Daniel. And the word says that the king spent the whole day looking for a way to undo what he had done because he loved Daniel. No había forma. Well, there was no way. Tenía que echarlo a la fosa de los leones. He had to throw him in the Y lo den. hizo And he did it con mucho dolor. with pain in his heart. Esta es la comida de los campeones, iglesia, This is the food of champions, church, que te da la victoria. that gives you the victory Porque tu relación con Dios, because of your relationship with the Lord. tus planes, Your plans girando todo alrededor de Dios, need to surround God, de su obra, his work, en tus finanzas, in your en finances, tu tiempo, in your time, en tus prioridades, your priorities, poniendo a Dios primero, placing God first, poniendo al reino primero placing the kingdom y first, todo lo demás and everything por else. atrás behind, te entrega la victoria. gives you the victory. Fortalece tu espíritu Fortify your spirit y debilita tu carne. and weaken your flesh. Escucha lo que te voy a decir. Listen what I'm telling you. Porque cuando tú fortaleces tu espíritu, Because when you fortify your spirit, inviertes en tu you espíritu, invest on your spirit, vas a hacer que tu carne cada vez se desvanezca más y más. you're going to make your flesh weaken less, more and more. Y es por eso que los leones no se podían comer a Daniel. And that's why the lions couldn't eat Daniel. Porque los leones comen carne, Because lions eat flesh. no espíritu. They don't eat spirit. Los leones solo pueden comer carne y se atraen por la carne, no por el espíritu. Lions get attracted by flesh, but not by the Es por spirit. eso la imagen, iglesia. That's why the image. Me gusta usar mi mercadeo de vez en cuando. I like to use my marketing once in a El while. mensaje detrás de esa imagen, The message behind that image. usted no y yo no vivimos en blanco y negro. You and I don't live in black and white. Los leones están ahí, The lions are there. pero Daniel está ahí como que no estuvieran los leones. But Daniel is there like the lions were not Y los there. leones ahí como que no estuviera Daniel. And the lions there like Daniel was not there. Escucha bien el nombre de Jesús. Listen, in Dice la Jesus' name. palabra que Dios envió un ángel The word says that God sent an y angel le cerró la boca a los leones. and shut at the lion's mouth. Una vez Dios mandó un ángel, escucha, One time God sent one angel, un ángel, one y en angel una noche in one night, mandó a ese ángel y mató 185,000 soldados de un ejército enemigo de Israel. and that angel killed 175,000 One night. in one night, in una noche. ¿Sabe cuántos serían por minuto? Do you know how many per minute he killed? 308 soldados por minuto. 308 soldiers per minute. Cuando un ángel aparece, When an angel appears, cuando aparecía delante de las personas en la Biblia, when they would appear in front of the people of the Bible, la gente no decía, ay, qué lindo, qué bonito el ángel, cómo apareció. the people wouldn't say, "Oh, how pretty an angel! Ay, la luz, qué bonita, Oh, look at the qué light! dulce se ve. How sweet!" No, Now, cuando un ángel aparece, when an angel la appears, gente, oh my la gente se atemoriza. God, they get in Léalo. fear. Read it. ¿Y qué es lo primero que los ángeles dicen en la palabra? And No what's- temas. What's the first thing they say in the word? Don't be afraid.
Porque así son los ángeles. Because that's how O angels sea, are. acuérdese, un ángel tiene el poder de hacer esas cosas. One angel has the power to do those things. Entonces, Then ese mismo ángel that same angel se para delante de los leones, gets in front of the lions. cierra tu boca. Shout Y your los mouth. leones, And the lions, ¿cómo no se van a callar y a cerrar la boca delante de un ángel? how are they gonna not shout their mouth and be quiet? Cuando tú cargas al Espíritu Santo en tu vida When you carry the Holy Spirit in your life y tienes esa comida de campeones, and you have that food of champions, entonces then Dios te respalda con sus ángeles. God will back you up with his angels. Dios te respalda. He will Y back te voy you a decir up. una cosa, me el tell you. mundo va a buscar que tú hagas las cosas mal, The world is going to seek for you to do things wrong, que tú desobedezcas a Dios for you to disobey en tu God estilo de vida. in your lifestyle. Pero tú mantente obediente. But you remain obedient. Sí, los leones pudieron haberse comido a Daniel, Yes, the lions could have eaten Daniel, pero jamás lo hubieran podido destruir. but they could have never destroyed Daniel. Recuerda lo que Jesús dijo. Remember what Jesus said. No teman a los que pueden matar su cuerpo. Don't fear those that can destroy your body. Teman a los que pueden matar su espíritu. Fear the ones that can kill your spirit. Aunque, iglesia amada, aunque tú te mantengas obediente, fiel, siempre en todo lo que tú hagas, Beloved church, even if you remain faithful and firm in everything that you do, y te mantengas fiel en los principios y en la fe and remain faithful on the principle of the que faith tú profesas, that you profess, no importa que el hombre te mate, it doesn't matter if it kills you, pero nunca te van a poder destruir. but they will never be able to destroy you. Nunca. Never. Pero no pasó así con Daniel. Well, it didn't happen like Daniel that salió. with Daniel. He got out. Salió. ¿Y qué pasó? Dice que el rey al siguiente día ni siquiera ni durmió ni comió. It says that the king didn't sleep or ate. Daniel, ¿estás ahí? Daniel, are you there? El Dios a que tú sirves te salvó, Daniel. The God that you serve saved you, Daniel. Aquí estoy, mi señor rey. Here I am, my Lord King. El Señor envió un ángel y le cerró la boca a los leones. The Lord sent an angel and shut out the mouth of the Ven lions. para acá, Daniel. Come, Daniel, come. ¿Y qué sucedió? And what happened? El rey mandó a que aquellos 120 con sus familias enteras fueran lanzados a los leones, y dice que los leones los comieron a todos. Yeah, the king sent the 120 governors with their families to be thrown in the lion's den, and well, they got devoured. Cierro con esto. I close with this. Primera de Pedro 5:8 dice, 1 Peter 5:8. dice, sed sobrios y velad, Be sober and watch, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. because our adversary, the devil, is like a roaring lion. He's searching for somebody to devour. En la nueva versión viviente internacional dice, practiquen el dominio propio. In the New International Version, it says to practice self-control. Cuando dice la palabra estén sobrios, When the word says to be sober, o sea, tengan dominio propio, hermanos. to be sober means to have O self-control. sea, significa abstenerse al vino. It means to abstain from wine. ¿Qué fue lo que hizo Daniel? What Daniel did? Se abstuvo del vino del rey He abstained from drinking wine from the king y de la comida del rey. and from the food of the king. ¿Por qué? Why? Porque el tomar vino Because when you drink wine, te intoxica. you get intoxicated. Y cuando tú eres sobrio, When you're sober, es no estar borracho o intoxicado, it's not to be drunk or intoxicated, pero de una manera espiritual. but in a spiritual way. Es estar libre, escucha, Listen, it's to be free de la ilusión causada por las influencias intoxicantes del pecado. of the illusion that influences of the sin causes on your life. Como el egoísmo y la codicia y todas estas cosas. Like the ego and Selfishness. selfishness causes. Cuando tú dejas de pensar en ti mismo. Stop thinking of yourself.
tú piensas en ti mismo, When you think of yourself, vas a abrir puertas al pecado. you're going to open doors to sin. Pero cuando tú decides vivir para el Señor, But when you decide to live for the Lord, planear tu vida alrededor de Dios, to plan your life around God, vas a estar sobrio, you're going to be sober, vas a estar lúcido, lucid, vas a estar con los ojos bien abiertos, with your eyes wide vas a open, estar alerta alert. y poder ver lo que Dios tiene para tu vida. And you're going to be able to see what God has for your Y life. todo te va a salir bien. And everything will be well for you. Por eso el Señor Jesús advirtió las cosas That's why the Lord Jesus warned para que nada te tomara por sorpresa. things so that nothing gets you by surprise. Hay un predicador famoso There's a famous preacher de hace muchos años atrás many years ago que dijo estas palabras: that he said these things. si tú y yo nos encontráramos en la calle If you and I would get outside in the street y yo te pregunto, and I will ask you, ¿cómo estás? hey, how are you? Hay muchas posibilidades que me digas bien, mal o como sea. There are many possibilities that you would tell me good, bad, whatever. Pero para que puedas decir que te está yendo muy bien, But for you to be able to say that you're doing very well, necesitas convertirte en una persona muy bien organizada. you need to become a very well organized person. Lo que prueba una vez más que el cristianismo What proves one more time that Christianity es casi una forma científica de vida. is almost like a scientific way of life. La Biblia está completamente llena de fórmulas científicas The Bible is complete of scientific formulas de vida, of life, lo cual si se entendiera which if you understand it y lo aplicas en tu vida, and you apply it to your life, es seguro it's secure que te va a ir bien. that you're going to do well. Ustedes, iglesia, la gente del libro, You, church, the people of the el book, pueblo de las escrituras, the people of the scriptures, la gente más sabia de la tierra, the wisest people on earth, vive alrededor del Señor. they live around the Lord. Planea tu vida alrededor del Señor. Plan your life around the Lord. Que tu comida Let your food se enfoque en hacer la voluntad del Padre. be focused on doing the Father's will. Levante su mano ahí donde está. So raise your hand wherever you are. Dígale: Señor Jesús, Jesus, Lord, perdóname forgive me si he decidido if I have decided de manera egoísta in a selfish way acerca de mi vida, about my life, acerca de mis planes, my plans, acerca de mi familia, my family, acerca de mis finanzas. my finances. En este día In this day, yo declaro I declare que hay un nuevo comienzo para mí. that there's a new beginning Que for me, mi comida that my food sea hacer la voluntad del Padre. is to do your will, Father. Más de ti, More of you, menos de mí, Señor. less of me, Lord. Más de tu espíritu, More of your spirit, menos de mí, Señor. less of me. Más de tu sabiduría, More of your wisdom, menos de mí, Señor. less of me. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Señor, ayúdame Lord, help a planear to plan alrededor de ti. around you. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Y a ser ejemplo And to be an example. en mi trabajo, My job. en los negocios, My business. en las relaciones, In relationships. poniéndote a ti primero. Placing you first. No con mis palabras, Not with my words. sino con mis acciones. But with my actions. Y que mi fe And let my faith se mantenga firme, Señor, be firm en ti, Jesucristo. in you, Jesus. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe Toda Sí, Señor. la gloria. Recibe la gloria. Recibe la alabanza, Señor. En el nombre de Jesús. Jesus' name. Hijo de Dios. Si hay
hay alguna persona en este lugar If there's anybody in this place que no ha recibido a Jesús that hasn't received en su Jesus corazón in your heart como su Señor y Salvador, as your Lord and Savior, quiero decirte algo. let me tell you something. El Señor quiere entrar en tu corazón The Lord wants to get in your heart y salvarte. and save you. Y esto solo tienes que hacer una oración. You only need to do one prayer Invitarlo a tu corazón. to invite Him on your Si tú heart. crees que Jesús murió por ti en la cruz, If you believe that Jesus died for you on the cross, yo quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. I'd like to invite you to do this prayer. Dile, Señor Jesús, Tell Him, Lord Jesus, gracias por morir por mí. thank you for dying for me. Yo creo que tú moriste en la cruz I believe that you died in the y cross resucitaste al tercer día. and you resurrected on the third Te day. pido que entres a mi corazón I ask you to get into my heart y sé mi Salvador. and be my Savior. Perdona todos mis pecados Forgive all my sins. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Si alguien hizo esta oración, quiero invitarte a que levantes tu mano. If anybody did this prayer, I would like to invite you to raise your hand. Si tú hiciste esta oración y nos estás viendo, If you did this prayer and you're watching, escríbenos, queremos orar por ti. write to us. We want to pray for you. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Amén. Amen. Amén. ¿Cuántos le pueden dar palmas al Señor? I'm going to give an applause to the Lord. Aleluya.